Bien, en primer lugar los saludo a todos, les agradezco por conectarse y hoy día vamos a continuar con el tema de hemostasia y vamos a hablar un aspecto muy importante y relevante para el trabajo del laboratorio que dice relación con la influencia de variables preanalíticas sobre los resultados de pruebas de coagulación. Por lo tanto, hoy día vamos a recordar algunas cosas que hemos analizado previamente respecto a pruebas de laboratorio para evaluar la hemostasia secundaria, principalmente pruebas globales de hemostasia secundaria. Y también vamos a analizar con mayor detalle el impacto de variables preanalíticas, principalmente preanalíticas, sobre pruebas de coagulación. Solamente para poder recordarles, es importante enfatizar de que la hemostasia no es un único proceso, sino que son varios procesos que se encuentran interrelacionados, cuyo objetivo final es mantener la fluidez de la sangre. Y para que esto ocurra, se necesita una serie de factores que estén funcionando. Dentro de estos factores se destaca la integridad de la membrana, principalmente del endotelio, el flujo sanguíneo que sea el adecuado y también una serie de otras proteínas y complejos proteicos que participan como mecanismos reguladores de la hemostasia. Tradicionalmente la hemostasia se expresa como una balanza donde podemos ver por una parte factores procoagulantes y mecanismos que se activan en respuesta a sangramiento y por otro lado, factores que son de algún tipo anticoagulante o limitan la formación del tapón hemostático, como puede ser la vía fibrinolítica, y que por lo tanto siempre tiene que haber un equilibrio entre factores procoagulantes y factores limitantes o anticoagulantes, y que permita finalmente este equilibrio y que la sangre permanezca fluida en su recorrido. Dentro de las pruebas globales de hemostasia secundaria, nosotros conocemos dos principalmente. La primera de ellas corresponde al TPE y la segunda corresponde al TTPA. No olvidemos que para la realización de estas pruebas globales de hemostasia se necesita principalmente la obtención de una muestra de sangre venosa anticoagulada con citrato de sodio al 3,2%, a partir del cual por centrifugación se obtiene un plasma pobre en plaquetas, que es lo que aquí se describe como un plasma citratado. Este plasma citratado, digamos, el anticoagulante que se utiliza, es un anticoagulante que de una u otra manera atrapa calcio y por lo tanto para activar la coagulación y para poder hacer la medición de esta prueba se necesita adicionar un reactivo que corresponde a tromboplastina cálcica. Por lo tanto es una sumatoria de factor tisular y calcio que va a gatillar la coagulación. Y por lo tanto lo que se mide en el laboratorio, ya sea de forma manual, como se hacía antiguamente, hoy día con la utilización de coagulómetros, ya sea coagulómetros manuales, semiautomatizados o automatizados, lo que se mide es finalmente la formación de los hilos de fibrina. Las pruebas clásicas de coagulación son pruebas coagulométricas, es decir, donde se observa y donde se mide la formación de hilos de fibrina. Existiendo otras pruebas de coagulación que también en algún minuto analizaremos, siendo las más clásicas estas, que son la metodología de fibrinoformación o pruebas coagulométricas como se le conocen clásicamente. Por lo tanto, a este plasma citratado, una vez que se lleva a 37 grados Celsius, se le adiciona tromboplastina cálcica y desde el minuto en que se le adiciona este reactivo, que es un gatillador de la coagulación, se mide el tiempo que transcurre desde la adición del reactivo hasta la formación de los primeros hilos de fibrina. Eso es un tiempo en segundos que posteriormente nosotros transformamos a porcentaje de actividad en el caso del tiempo de protrombina y nos permite conocer qué es lo que está ocurriendo con la vía extrínseca. Cualquier déficit de factor de la vía extrínseca va a redundar finalmente en una prolongación del tiempo de coagulación para esta prueba. En contraste, la prueba de TTPA o de tromboplastina parcial activada es una prueba donde se utilizan dos reactivos. Igualmente se utiliza un plasma citratado, un plasma pobre en plaquetas, obtenido a partir de la muestra de sangre venosa, anticoagulada con citrato de sodio al 3,2%, donde se adiciona un primer reactivo que se mezcla con este plasma citratado y que corresponde a un reactivo que es rico en fosfolípidos y tiene un activador, que en este caso está expresado en esta diapositiva como caolín, pero hoy día existen otros activadores que son ampliamente usados como ácido lágico o partículas de sílica.
Eh, Esta mezcla de este primer reactivo más el plasma hidratado se lleva a 37 grados Celsius aproximadamente entre 2 a 3 minutos, dependiendo de la técnica a utilizar y de la marca comercial. Y finalmente se gatilla la coagulación utilizando cloruro de calcio. Desde el momento en que se gatilla la coagulación se toma el tiempo hasta la formación de los hilos de fibrina. Y por lo tanto ese tiempo de coagulación es dependiente absolutamente de todos los factores que están participando dentro de esta vía, considerando los factores que son exclusivos de la vía intrínseca y adicionalmente los factores que son de la vía común. Eh, por lo tanto, estas son las dos pruebas globales de hemostasia que nosotros utilizamos en el laboratorio. Eh, a esto se adicionan otras pruebas coagulométricas que pueden ser mucho más específicas, como la medición propia de factores de coagulación, la medición de otras pruebas como tiempo trombina, etcétera. Y por lo tanto, digamos, sobre esas pruebas vamos a analizar las variables preanalíticas. La pregunta que uno siempre se tiene que hacer en el laboratorio es que cuando se analizan los errores del laboratorio, esto seguramente quizás ya lo han hablado largamente en bioquímica clínica, los errores del laboratorio pueden ser errores que pueden estar presentes en todo el proceso diagnóstico, entendiendo el proceso diagnóstico como las fases del laboratorio, es decir, en la fase preanalítica, la analítica o la posanalítica, existiendo errores que pueden ocurrir efectivamente en cada una de esas etapas. Sin embargo, la etapa analítica en el laboratorio está bastante estandarizada con la utilización de controles de calidad y con todo el proceso de gestión de calidad en el laboratorio. Muchas veces es la etapa que menos errores presenta porque es la etapa en la que más nos preocupamos. La fase posanalítica con la informatización del laboratorio igual ha disminuido considerablemente las tasas de error y por lo tanto es una fase en la cual existen también escasos errores. Sin embargo, la fase preanalítica sigue siendo uno de los grandes problemas del laboratorio, dado que muchos de los errores que digamos, se obtienen de la realización de exámenes de laboratorio y en hemostasia es clásico eso, provienen justamente de errores en la fase preanalítica y por lo tanto es necesario conocer qué factores pudiesen estar influyendo en esta fase preanalítica y que pudiesen de una u otra manera eh, redundar en los resultados errados del laboratorio. Cuando analizamos las variables preanalíticas, de modo general, podríamos nosotros separarlo en tres grandes etapas, esta fase. O una etapa que está relacionada estrictamente a condiciones del paciente, una segunda etapa que está relacionada con la forma en que nosotros colectamos el espécimen, es decir, cómo colectamos la muestra. Y en tercer lugar es cómo manejamos esa muestra hasta llegar al laboratorio. Eh, y por lo tanto, digamos, y una vez que llega al laboratorio, justamente previo a la fase analítica. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a analizar varios de estos factores. Dentro del primer grupo que corresponden a condiciones propias del paciente, estas condiciones del paciente pueden ser resultado de condiciones fisiológicas del paciente que pueden influir en los resultados o pueden ser resultado de condiciones patológicas. Y por lo tanto, vamos a analizar ambos casos, es decir, variaciones fisiológicas que pueden influir en las pruebas de hemostasia, en los resultados, y condiciones patológicas que podrían estar influyendo en dichos resultados. Cuando nosotros analizamos la colección del espécimen, podríamos nosotros destacar varios errores que pueden ser relativamente frecuentes. Volumen inadecuado de la muestra de sangre, errores en la toma de muestra que pueden redundar en hemólisis de la muestra, la utilización de tubos incorrectos, es decir, tubos que o no tengan anticoagulante o si tienen anticoagulante tengan un anticoagulante inadecuado para las pruebas de hemostasia. Y finalmente, dentro del procesamiento del espécimen, tenemos las condiciones en las cuales este espécimen se almacena, los tiempos que transcurren o que deben transcurrir idealmente desde la obtención de la muestra hasta la realización de la prueba, que es el retraso en el procesamiento. Y finalmente, los procesos de centrifugación. Dado que aquí se tiene que obtener un plasma pobre en plaqueta, la centrifugación resulta un proceso crítico para la obtención de un plasma hidratado en condiciones óptimas para la realización de las pruebas de coagulación. Dentro de las variables fisiológicas, una de ellas corresponde al embarazo y ya del embarazo, cuando analizábamos nosotros en años anteriores, eh,
por ejemplo, la VHS y cómo en el embarazo se puede modificar la VHS, es importante decir que en el embarazo ocurren cambios importantes también a nivel de la hemostasia. Estos cambios durante el embarazo ocurren a lo largo de todo el embarazo, pero son particularmente importantes en el tercer trimestre del embarazo. ¿Y por qué ocurre ese fenómeno? Porque el organismo de la mujer se prepara para el parto y en el parto es un momento donde ocurre hemorragia. Y por lo tanto el organismo debe responder o debe tratar de generar mecanismos de respuesta rápidos para esta hemorragia. Por lo tanto, existen cambios importantes que van ocurriendo en el embarazo, perdón, en las pruebas de coagulación a lo largo del embarazo. Aquí se describe un listado, en esta tabla, un listado de pruebas de coagulación y cómo se va modificando a lo largo del embarazo. Y aquí están seleccionados tres pruebas. Una que es la medición de fibrinógeno, es decir, la medición de una proteína procoagulante. En segundo lugar, la medición de una proteína anticoagulante como la proteína S, particularmente la fracción libre de la proteína S. Y en tercer lugar, una proteína reguladora de la fibrinolisis como corresponde al PAI-2, al inhibidor del activador del plasminógeno. Y lo que nosotros vemos acá es las diferencias en las concentraciones que se observan, por ejemplo, en el primer trimestre, entre las 2 y 15 semanas, en el segundo trimestre de gestación, en la semana 24, y una muestra del tercer trimestre con la semana 35. Al analizar los cambios que ocurren en el fibrinógeno, podemos darnos cuenta claramente que a la medida que el embarazo progresa, las concentraciones de fibrinógeno se van incrementando, incluso llegando a ser 1,5 o 1,7 veces las concentraciones basales de fibrinógeno observadas en la mujer en el primer trimestre de embarazo. Es decir, en el tercer trimestre casi se duplican las concentraciones de fibrinógeno en una mujer embarazada. Por lo tanto, observamos claramente de que aquí, ejemplificándolo en una proteína procoagulante, se observa un incremento muy significativo de esta proteína procoagulante. Desde la perspectiva de las proteínas anticoagulantes naturales, es decir, las proteínas que regulan negativamente la coagulación, podemos observar en el caso de la proteína S libre que su concentración va disminuyendo en la medida que el embarazo progresa, siendo muy significativo lo que ocurre en el tercer trimestre, dado que baja aproximadamente casi a la mitad la concentración de proteína S en el tercer trimestre versus lo observado en el primer trimestre. Por lo tanto, estas proteínas anticoagulantes naturales van disminuyendo su concentración. Y en el caso del inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 2, esta proteína tiene una característica particular y es que es una proteína de síntesis placentaria. Por lo tanto, en la medida que el embarazo progresa, vamos observando niveles significativamente mayores de esta proteína. Si nosotros comparamos lo que ocurre en el primer trimestre, que es lo que vemos en la columna de la izquierda, versus lo que observamos en la semana 35, podemos darnos cuenta que su concentración se eleva casi 5 veces. Por lo tanto, es una elevación muy significativa de esta proteína de la fibrinólisis, reguladora de la fibrinólisis. Al analizar otros marcadores de la hemostasia, como el inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina o el dímero D, podemos darnos cuenta que igualmente van cambiando a lo largo del embarazo. Si nosotros nos centramos en el dímero D, que es lo que está a la derecha, podemos darnos cuenta cómo se va modificando, cómo se va incrementando las concentraciones de dímero D a la medida que el embarazo progresa, siendo mayores las concentraciones de dímero D principalmente en el tercer trimestre. Las últimas dos columnas pertenecen al tercer trimestre, la semana 30-34 y la semana 35-39. Por lo tanto, podemos darnos cuenta claramente de que en el tercer trimestre hay valores que son muy significativos, significativamente altos de dímero D. Este es un estudio de hace ya varios años en Chile, donde se midieron en embarazada la proteína S libre y que también en el fondo enfatiza lo que analizamos en la tabla anterior, donde podemos observar claramente que principalmente hacia el tercer trimestre se observan concentraciones mucho más bajas de esta proteína S libre expresada en porcentaje de actividad. Por lo tanto, en resumen, ¿cuáles son los cambios fisiológicos de la hemostasia en el embarazo? Por una parte, la elevación de proteínas procoagulantes. Por otra parte, una disminución de proteínas anticoagulantes naturales, como lo pudimos ejemplificar en la proteína S, particularmente la fracción libre. Y una disminución